La iglesia, magnifica la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, magnifica la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los adultos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Dice, hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para mí, dice, ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas, ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompa las cadenas, dice, y que las puertas del cielo sean abiertas, y en virtud mi alma será llena, y que las puertas del cielo sean abiertas, y en virtud mi alma será llena. Hay que volver a nacer de nuevo para llegar al reino de los cielos. Hay que volver a nacer de nuevo para llegar al reino de los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, vamos cantando que la victoria es tuya. Buenos días. Buenos días, Padre. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos a los abuelos y abuelas del hogar del adulto mayor ubicado en San Antonio y del hogar ubicado en Los Almendros. Un saludo especial para las religiosas y religiosos que prestan este servicio desinteresado a los abuelos y abuelas. Saludamos también a todas las personas que hoy nos abren las puertas de su casa para llegar hasta ellos, para llevarles este mensaje de amor, de alegría, hoy día del Señor, día en que cada uno de nosotros dedicamos un momento para tener un encuentro personal con el Señor de la vida y establecer con Él un diálogo de amor. Por eso, en esta mañana, queremos llegar hasta ustedes con un mensaje, y el mensaje es que Dios los ama, los quiere mucho, que Dios camina con ustedes y está presente en todos los momentos duros y difíciles de nuestra vida, que Él nunca se va de nuestro lado, porque siempre está con nosotros. De manera que es importante que cada uno de ustedes se dé cuenta realmente lo que significa la celebración eucarística el día domingo, el día del Señor. Hoy vamos a ofrecer esta celebración eucarística por el eterno descanso de Armando Rodríguez, que cumple 2 meses de fallecido. Y vamos a encomendar, a pedir por la salud de Juan Bautista Obregón Cáceres y por el doctor Felipe Criado, Omar Pérez. Le damos gracias a Dios por el regalo de la vida de Ángela Belén Ortega, allá en Puerto
También oramos por Doris Caicedo Hernández, Rosa Ramírez, que están cumpliendo años en el día de hoy. La niña Ángela Belén Ortega está en Puerto Gaitán, Meta. Vamos a orar por ella en el día de hoy, por sus papás, por su familia, para que el Señor los bendiga y derrame sobre ellos abundantes gracias y bendiciones. Nos vamos a reunir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a participar en esta celebración eucarística. Vamos a reconocer nuestros pecados con humildad, con docilidad. Vamos a reconocer que somos pecadores, que hemos fallado, que estamos formados de la misma debilidad y la misma flaqueza, y que por eso necesitamos el perdón y el amor de Dios. Vamos a decir todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Vamos ahora a escuchar el canto del Gloria. Recuerden que la misa es una fiesta, y es una fiesta que hace Jesús en nombre y en agradecimiento al Padre. Por eso nosotros estamos contentos, estamos alegres, porque participamos en esta fiesta que Jesús ofrece al Padre, donde Él mismo se nos da como pan y como bebida. Entonemos el Gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor, es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré.
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Profecía del Señor para Semná, superintendente del palacio. Voy a retirarte de tu puesto, destituyéndote del cargo que tienes. Y ese mismo día llamaré a mi servidor Eliakim, hijo de Hilquías, y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda, y le daré la autoridad que tienes. Él será un padre para la población de Jerusalén y de toda Judá. Le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Voy a plantarlo como pilar en tierra firme y a darle así una sede gloriosa a su linaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré, para ti me postraré hacia tu santuario. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. De la carta de San Pablo a los romanos. Qué abismo el de la generosidad, de la sabiduría y la providencia de Dios. Qué insondables son sus juicios y qué insospechables sus caminos. ¿Quién ha penetrado la mente del Señor? ¿Quién ha sido jamás su consejero? ¿Quién le dio primero a él para exigir que le devuelvan? Pues todo viene de él y subsiste por él y es para él. A él la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Aleluya.
Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte te derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos a Jesús que quiere indagar dentro de sus discípulos lo que piensa la gente de él. Es lo mismo que hoy hacen en las famosas encuestas, en las preguntas que se le hace a determinadas personas. Esto es con el fin de saber la imagen que tiene cada uno en la comunidad. Y hoy encontramos a Jesús que quiere indagar eso dentro de sus discípulos. Ellos le dicen: bueno, hay confusión. Unos dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que alguno de los profetas. Pero Jesús quiere personalizar más la pregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra en nombre del grupo y le dice: tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí Jesús le responde a él también: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y además da un poder: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso es importante que nosotros hoy analicemos y reflexionemos este texto tan importante del Evangelio de San Mateo. Todos sabemos que el Evangelio de Mateo fue escrito a finales del siglo I y se escribió para las comunidades de Siria y Galilea, que habían sufrido mucho porque habían sido perseguidos precisamente por creer en Jesús de Nazaret, por confiar en Jesús de Nazaret. Y lo que quiere Mateo es darles fuerza, darles poder a estas comunidades que están en la diáspora, que no viven realmente en Israel, pero que la palabra del Evangelio de Mateo llega hasta ellos. Por eso es importante que nosotros entendamos bien la palabra de Dios, para no caer en los errores que caen muchos, que a veces interpretan la palabra con el corazón,
con los afectos del corazón y se olvidan en utilizar un poco la inteligencia, la reflexión, la investigación y el análisis. Por eso es importante que hoy cada uno de nosotros pensemos en ello. Simón era Simón de Barjona, es decir, hijo de Jonás. Y Jesús le dice, de ahora en adelante, tú serás la roca. Lejos de Pedro considerarse roca. Era un tipo valiente, buen líder, lideraba la comunidad de los apóstoles, pero también era muy cobarde. Era valiente para decir las cosas, pero cuando veía el peligro se escondía, salía a correr, se ocultaba. Y ahí lo vemos a Pedro precisamente diciéndole a Jesús que él es el Hijo de Dios. Sin embargo, esa misma valentía con que confesó a Jesús, lo vamos a encontrar también allá cuando Jesús es puesto preso y llevado delante de Pilato. Ahí Pedro niega a Jesús y lo niega delante de una sirvienta. Es decir, Jesús se da cuenta de la situación de Pedro, lo conoce bien, sabe que es un hombre muy humano, muy bueno, pero tenía miedo, era cobarde. Sin embargo, Jesús, que reconoce el liderazgo de Pedro entre sus discípulos, le da el poder de mantener la comunidad de los discípulos. Le da el poder de mantener a los apóstoles unidos. Por eso hoy cada uno de nosotros tenemos que entender realmente la actitud de Pedro. Pedro era primario, es decir, actuaba así sin pensar y decía las cosas a veces sin pensar. Luego reflexionaba y tomaba conciencia de lo que decía. Ahí lo encontramos precisamente en la tempestad. Pedro le dice a Jesús, mándame ir a ti si tú eres Jesús. Y Jesús le dice, ven. Pero cuando vio una ola grande que venía encima de él, se acobardó. Y entonces comenzó a hundirse. Y le grita a Jesús, sálvame. Y Jesús le dice, ¿por qué has dudado? Lo toma de la mano y lo salva. Pedro es el ser humano bueno, es el ser humano que ama con el corazón y con la vida, que a veces frente al peligro pues huye, le da miedo, pero nosotros también en la parte humana tenemos la misma situación del apóstol Pedro. De ahí en adelante Pedro se va a convertir en la roca fuerte. Como les digo, Pedro, para llegar a ser roca, pues era muy difícil, porque era un hombre cobarde. Sin embargo, Jesús le dice, tú eres la roca, y por eso le cambia el nombre. Ya no es Pedro, ya no es Simón de Barjona, el hijo de Jonás, y ahora en adelante se llamará Pedro. Y la palabra Pedro significa piedra. No es como dicen nuestros hermanos separados, una roquita chiquita, no, es una piedra fuerte, una piedra que utilizan los constructores para ponerlo precisamente como piedra angular de cualquier construcción. Y Pedro es el que tiene la obligación de mantener la unidad de los apóstoles. Es el que tiene que trabajar precisamente para que la unidad de los apóstoles no se desquebraje. Y de verdad que lo mantuvo así. Hay un libro que dice, escrito precisamente sobre Pedro, que dice, ¿a dónde vas, Pedro? Se cuenta una historia en el libro, lógicamente que esto es una historia, que cuando llegaron a Roma a apoderarse de la ciudad, los enemigos de la ciudad
Pedro salió a correr, se fue, pero en el camino se encontró con Jesús y Jesús le dijo: ¿a dónde vas, Pedro? Y entonces Pedro se devolvió y en ese momento fue también martirizado, murió precisamente en el martirio. Nosotros tenemos la situación del miedo, de la cobardía, de la inseguridad, porque nos falta confiar y abandonarnos plenamente en el Señor. Ojalá que cada uno de ustedes, si cae este libro en sus manos, léanlo. Se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas, Pedro? Es importante que nosotros entendamos esa invitación que el Señor nos hace a permanecer firmes en la fe, a confiar siempre en Él y a estar seguros que cuando nosotros creemos en Cristo, Él no nos abandonará ni nos dejará nunca. Por eso la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. En este texto hay muchas interpretaciones diferentes y las interpretaciones se dan con otras iglesias que inclusive llegan a ser contradictorios a lo que dijo Jesús. Pero no se puede cambiar la palabra de Dios. El Evangelio está claro. El Evangelio de Mateo nos explica a cada uno de nosotros realmente qué fue lo que quiso decir Jesús cuando nombró a Pedro como cabeza visible de la iglesia en la tierra, como cabeza visible para que mantuviera la unidad, la concordia. Es un peso que tiene que llevar Pedro sobre sus hombros, porque en él recae el compromiso de mantener a la iglesia en la unidad. Esto llevó a Pedro a tener grandes dificultades con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, precisamente convertido también del judaísmo, preparado en el judaísmo, pues él entendió que el cristianismo era una religión diferente al judaísmo. Cosas con el judaísmo, pero Pedro entendía que todos los que se bautizaran tenían que ser también circuncidados, como se hacía con los judíos. Y Pablo se enfrentó y tuvieron realmente una discusión fuerte. Cuando eso se congregó entonces el primer concilio que se realizó en Jerusalén, donde los apóstoles expusieron sus argumentos y entonces se aprobó que los cristianos no iban a ser circuncidados, sino simplemente bautizados, porque ellos a través del agua y del Espíritu nacían a una vida nueva. Y la iglesia renaciente era la presencia de Jesús en el mundo, y que la iglesia católica iba a ser esa presencia de Jesús en todos los rincones de la tierra, porque el mensaje de la palabra iba a llegar a todos los rincones. Es casi impensable que 12 apóstoles de Israel llegaran a todos los rincones de la tierra. Es casi imposible creer que con la deficiencia de los medios de comunicación que había en su tiempo, porque todo lo tenían que hacer por tierra o por mar, sin embargo, la palabra de Dios llegó a tocar el corazón de mucha gente, llegó a tocar el corazón de muchas personas. Y los judíos conversos, es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues donde iban, daban testimonio de Jesús, mostraban la palabra viva, enseñaban que Jesucristo era el Salvador, el Redentor del mundo, el que había nacido del Padre y que Él era esa presencia amorosa de Dios en la humanidad. Por eso hoy nosotros nos alegramos, por eso nos llenamos de gozo, por eso estamos contentos, porque tenemos una figura visible, el Papa Francisco, que es en este momento la figura visible de la Iglesia, con todas las críticas y murmuraciones que le hacen sus enemigos, que precisamente
es el demonio que actúa precisamente en el corazón de muchos cristianos y los lleva a dudar de la autoridad del apóstol, del Papa Francisco, así como dudaron también de la autoridad del apóstol Pedro. Pero nosotros encontramos desde el principio que el apóstol Pablo lo primero que hizo fue presentarse a Pedro y ponerse a las órdenes de Pedro. Eso significa que tenían un gran sentido de la unidad y que tenían un gran sentido del liderazgo del apóstol Pedro. Y por eso Pablo precisamente lo que hizo al comienzo fue presentarse a Pedro para recibir órdenes del apóstol Pedro. De manera que es importante que nosotros entendamos esto. Desafortunadamente, muchos grupos cristianos o que se llaman cristianos son precisamente personas que han abandonado la verdad de la iglesia y se han apartado de ella. Y han creado muchos grupos según su parecer y según su querer. Pero nosotros permanecemos firmes en la palabra y trabajamos precisamente por la construcción del reino de Dios. Todos sabemos que el único apóstol que aparecía casado en la Escritura es el apóstol Pedro. Dice que era casado y lo encontramos a Jesús en un pasaje cuando él sana la suegra de Pedro que está enferma. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y que comprendamos que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera fundada por Jesús. Porque nosotros encontramos que en el texto bíblico Jesús dijo, iglesia mía, iglesia mía. Es decir, Jesús fundó sobre la roca que es Pedro su iglesia. Jesús no dijo que fundaba sus iglesias, sino iglesia mía. Y el texto precisamente griego significa eso. Es mi iglesia. Yo fundo mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está diciendo mis iglesias. De manera que es importante que nosotros entendamos este texto bíblico y lo comprendamos. Mis queridos hermanos, desafortunadamente los católicos somos poco investigadores y poco analíticos y poco nos gusta pensar en las cosas de la palabra. Nosotros a veces leemos la palabra a la carrera y la entendemos al pie de la letra y entonces eso nos lleva a muchas fallas, porque hay católicos que son de corazón, de abrazo, de beso, de caricia, pero cuando Dios toca con el sufrimiento y el dolor huyen, porque les da miedo enfrentar ese sufrimiento y ese dolor. Por eso es importante que nosotros hoy entendamos que la palabra de Dios toca nuestro corazón y toca nuestra vida. No hay un apóstol que no haya muerto precisamente en el martirio. El único fue el apóstol Juan, y eso porque lo llevaron precisamente a una tinaja de aceite hirviendo y lo metieron allí y sin embargo salió ileso. Entonces los que lo iban a matar les dio miedo y lo desterraron a la isla de Patmos. Allá murió Juan, fue el último apóstol que murió. Se dice que murió más o menos de 100, 80 o 90 años, no sabemos. Pero él murió allá y allá escribió el libro del Apocalipsis. Era una isla desierta donde no había nadie que estuviera a su lado, donde la única compañía era la naturaleza y los animales. Por eso allí Juan precisamente se santifica, escribe el libro del Apocalipsis y escribe también el Evangelio de San Juan. Y por eso el Evangelio de San Juan es el Evangelio del amor. Es el Evangelio en el cual Juan reconoce el amor de Jesús y reconoce el amor de Dios
y lo escribe. Es el evangelio que difiere en muchas cosas con los demás evangelistas, pero pone todo su interés precisamente en hacer énfasis en el amor de Dios y en la unidad que el cristiano debe tener con Jesús para ser perfecto en su fe y para poder trabajar por el reino de Dios acá en la tierra. Yo los invito pues para que ustedes piensen y reflexionen en esto. Tomen conciencia de la necesidad que tenemos los católicos de instruirnos. Católicos ignorantes, futuros protestantes, dice el refrán popular. Un católico que no se instruye, un católico que no lee la palabra, un católico que desconoce la historia, un católico que no ha leído ni siquiera la historia, pues ahí está la ignorancia. Y cualquier viento que venga lo derrumba o se lo lleva. Y eso es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Falta instrucción, falta investigación, falta análisis, porque nosotros hemos hecho de nuestra vida espiritual una vida espiritual de corazón, a veces sin bases firmes, a veces sin conocer realmente lo que Jesús hizo por nosotros para poder amarlo y quererlo de verdad. Entonces los invito para que cada uno piense, reflexione, se prepare, sea analítico y pueda dar el paso de mantener su fe. Nosotros creemos en la palabra de Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si uno estudia la historia, encontramos todas las persecuciones que ha tenido la iglesia. En Colombia desterraron a todos los sacerdotes. Y en Colombia le quitaron todas las posiciones a los sacerdotes. Le quitaron absolutamente todo a la iglesia. Pero la iglesia renació porque los enemigos no podrán contra ella. Los enemigos no la destruirán. Porque allí donde haya un solo hombre que confiese que Jesucristo es el Salvador, el Redentor del mundo, ahí está la iglesia presente. De manera que los invito a continuar la Eucaristía. Vamos a continuarla en el amor, en la fe y en la esperanza. Vamos a sentirnos orgullosos de ser católicos. Vamos a sentir que tenemos la verdad plena y que nosotros conocemos a Jesucristo, que no hay verdades ocultas y que el fundador de nuestra iglesia es Jesucristo, el Señor, el Salvador, quien puso a Pedro como cabeza y como piedra de esta nueva iglesia que renace del agua y del Espíritu. Amén. Amén. Vamos ahora a hacer el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cada uno viene con su situación o tiene su situación propia. Abra su corazón y saque todo lo que tenga allí y póngala en las manos de Dios. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe que hay oculto en cada uno de nosotros. Él conoce todos nuestros secretos, porque Él entra a todo lo más recóndito de nuestra vida. Y hay muchos problemas, situaciones graves en los hogares. Entonces cada mamá, cada papá, abra su corazón y entréguele al Señor esta situación que están viviendo en sus hogares, en su trabajo y en sus comunidades. Vamos a responder a las peticiones. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Hijo de Dios vivo, escúchanos.
por la iglesia, por la Santa Iglesia de Dios, para que viva diariamente su fidelidad a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador del mundo. Oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por quienes piensan edificar su vida fuera de Cristo, para que comprendan que sin Él no pueden hacer nada. Oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por las familias en dificultad, para que encuentren en la palabra de Dios fortaleza y luz para sus problemas. Oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por los enfermos incurables y los que sienten cercana a la muerte, para que puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos. Oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por todos los cristianos, para que sepamos ver el rostro de Dios en los acontecimientos de la vida cotidiana y demos testimonio con nuestras acciones que Cristo vive entre nosotros. Oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos. Que tu espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón de todos los hombres, para que el mundo entero reciba la buena noticia que vino a realizar entre nosotros tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a continuar ahora con el ofertorio. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Sea, Señor Dios de unión. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. Acoges mi vida y mi oración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Oh Dios, por el único sacrificio de tu Hijo, adquiriste para ti un pueblo santo. Concede a tu iglesia la unidad y la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando.
alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y con amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, y lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Porque no vivimos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó. Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevándola a plenitud en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrarme en tu presencia y adorarte, Señor. Este es Jesucristo, vivo y resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora acuérdate de todos por quienes ofrecemos este sacrificio. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los enfermos.
Ponemos en tus manos a todos aquellos que están en la UCI, en las clínicas, los hospitales y que están en las casas. Vamos a pedirle al Señor con mucho amor, con mucha fe, para que los pongamos a todos en sus manos, para que el Señor ponga su mano sanadora sobre cada uno de ellos y también nos ayude a salir adelante con esta pandemia, para que no haya más muertos, no haya más enfermos, sino que estos males desaparezcan, porque el amor de Dios es grande y poderoso. Por eso, pidámosle al Señor por todos. Pidamos también por tu servidor el Papa Francisco, por nuestro obispo Luis Gabriel, por el orden episcopal, los presbíteros, diáconos, los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que ya murieron, en especial de nuestro hermano Armando Rodríguez, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hagámonos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo. Dichosos ustedes, los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tú eres la torre fuerte, contigo vencemos a la muerte. Tú eres el amor grande, oh Cristo, eres incomparable. Jesús, eres el pan de vida. Cristo, me das alegría. Jesús, eres el pan de vida. Oh Cristo, me das alegría. Porque yo sé que estás presente en la Eucaristía. Es tu costado manantial de agua viva. Tus manos sanas me levantan de mis caídas. Y tu espíritu me da sabiduría. Jesús, eres el pan de vida. Oh Cristo, me das alegría. Jesús, eres el pan de vida. Oh Cristo, me das alegría. Porque yo sé que estás presente en la Eucaristía. Es tu costado manantial de agua viva. Tus manos sanas me levantan de mis caídas. Y tu espíritu me da sabiduría. Tus manos sanas me levantan de mis caídas. Y tu espíritu me da sabiduría. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y concédenos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a todas las personas que están enfermas. Les llevamos este mensaje de amor de Cristo, especialmente a Jesús Bautista Obregón Cáceres, que está en delicado estado de salud. Lo acompañamos con nuestra oración y le pedimos a Dios que cada día sea para él un día donde Dios manifiesta su amor a través de la salud. Felicitamos también a todas las personas que están cumpliendo años en el día de hoy. A la niña Ángela Belén Ortega, a la señora Doris Caicedo Hernández y a Rosa Ramírez,
Le pedimos a Dios bendiciones para ellos y para toda su familia. También nos unimos a la oración de todos los cristianos para pedir a Dios la terminación de esta pandemia, para que no haya más muertos, para que no haya más personas que les toque estar aisladas, sufriendo el aislamiento y el abandono de muchas personas. Vamos a orar en conjunto por ellos. La oración es fundamental, es esencial. La oración llega a Dios como un bálsamo y llega a Dios como el incienso. Y nosotros estamos precisamente para orar, para pedirle a Dios. Yo les he dicho muchas veces, la función de un sacerdote es orar por sus fieles. Y la oración de la obligación de sus fieles es orar por sus sacerdotes. Les informamos también que estamos vendiendo la Sagrada Biblia de América, que es importante tenerla en casa, pero no para guardarla en un anaquel, sino para leerla y nutrirse de esa palabra que está en ella. La Biblia vale 12,000 pesos. Tenemos también el pan de la palabra, que es el alimento diario de la palabra, con las Eucaristías diarias, las oraciones más comunes que los cristianos hacen en la vida diaria. El pan de la palabra tiene un costo de 6,500 pesos. Viene por el mes de septiembre y octubre. Tenemos también este librito, La brujería no es un juego, para que ustedes lo lean, entren en conciencia que la brujería es un mal que hacen los cristianos. Dios es un Dios celoso, no le gusta que nosotros lo cambiemos por nada, mucho menos que cometamos idolatría. Y muchos católicos precisamente están en este campo de la brujería y la hechicería. De manera que es importante que lo lean para que sientan el mal que produce precisamente estas cosas con el solo hecho de ir a una casa de brujas. De manera que los invitamos para que tengan en cuenta eso. Tenemos también la imagen de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, que estamos rifando a 2,000 pesos el número. ¿Cuál es la finalidad? Lograr la terminación de la capilla de San Fermín. Necesitamos que en este barrio esté el corazón de Dios para que ilumine a toda la gente, para que los anime a seguir adelante y los fortalezca en su vida espiritual, para que ahí sea un centro de sanación y de curación para mucha gente que con confianza, abandono y amor buscan a Dios para poner en Él todos sus sufrimientos, sus dolores y sus amarguras. También le pedimos a Dios que nos ayude a continuar adelante, llevando este mensaje de amor a cada uno de ustedes en la distancia. Es un mensaje de amor, de cariño, de afecto, de ternura, si así se quiere entender, porque nos duele el sufrimiento de nuestros hermanos, nos duele todo aquello que hace que nuestros hermanos sufran y padezcan necesidad. Nosotros nos solidarizamos con ellos a través de la oración y la celebración eucarística. Tenemos algunas imágenes una imagen de San José, otra imagen de la Santísima Trinidad para las personas que quieran realmente obtener estas imágenes. El costo son 100,000 pesos y están hechas de manera artesanal. Usted está colaborando no solamente con la compra de la imagen, sino también colaborando con la persona que las elabora y que tiene que hacer precisamente una labor diaria para que pueda llevar esta imagen a sus hogares. Aquí tenemos la imagen de San José para las personas que la quieran. Los invitamos pues a continuar siempre en una actitud de oración,
de encuentro personal con el Señor. El próximo martes estaremos celebrando la Eucaristía a las 3 de la tarde y a esa hora estaremos bendiciendo el agua, la sal y el aceite. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga a todos, les dé mucha paz, mucha alegría y mucho gozo. Que tengan todos un feliz domingo y un feliz comienzo de semana. Bendigamos al Señor. Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por camino